desarrollador, porque había mucho dinero. Y al final del día, ok, todos estos quieren estudiar ingeniería, pero hay otros que no quieren estudiar ingeniería, que es otra cosa. Pero obviamente había una gran proporción, no te sabría cuántos que eran carreras técnicas, porque eso es lo que querías tú formar hacia el futuro. Y no te sabría decir cuál es el porcentaje de efectividad de eso, o sea, cuántos de los que salieron regresaron a la pero sí creo que fue un porcentaje lo suficientemente importante para tener un efecto en el tiempo, que tú le llamas la generación allá en la industria petrolera, en la industria, en otras industrias también, cineasta. Y te digo cineasta porque recuerdo haber estado en Londres y haber ido a un festival de cine venezolano, wow, ¿verdad? En el South Bank, en Londres, que es una cosa que mirada en retrospectiva era de un neoyorquismo importante, pero representaba lo que era sí, el país en ese momento. Sí. Pues, las personas colombianas que se toparon con esa generación Ayacucho siempre es lo mismo, y es que sus compañeros venezolanos eran, pues en ese contexto universitario, eran los que tenían plata. Claro, pero sí, eso, yo también me he topado con esa visión. Es una visión bastante peculiar, porque no es puramente descriptiva, es como que ellos tenían plata y nosotros no. Pero eso era simplemente porque la moneda venezolana era una moneda fuerte, el peso colombiano no lo era. Y que Venezuela no tenía, no sé, en aquel momento 2 millones, 2.000 en producción diaria, con de repente una duplicación del precio del petróleo y tú creas eso, ¿verdad? Yo te puedo decir que la mía no era así, porque como la mía es de Ayacucho, si se hubieran encontrado conmigo, que me encontré con colombianos, no íbamos a jugar fútbol en el mismo parque. Ya. La efectividad de ese gran programa, de esa idea, de ese sueño de vamos a formar nuestra gente en las mejores universidades y ellos van a volver y van a construir la gran Venezuela. ¿Cómo sigue esa historia? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, esa generación ya toda entrañada del siglo no estoy pensionado, mejor dicho, tuvo un efecto. Las generaciones normalmente tienen efectos de 30 años, ¿verdad? Porque tardíamente vienen, los de atrás vienen pidiendo paso en la autopista. Yo creo que fue importante desde el punto de vista del nivel de las universidades, de la industria petrolera en particular, pero si tú me dices que tuvo un impacto en el desarrollo económico de creación de nuevas industrias o de nuevas, eso yo te diría, y puedo estar equivocado, que no tuvieron ese gran efecto, porque paralelo a esa bonanza, lo que tú creas además es una economía que no es competitiva, porque tienes una moneda sobrevaluada, entonces terminas simplemente convirtiéndote en, para simplificarlo, en una economía de importación o una economía proteccionista, porque no puedes competir con las importaciones porque tu moneda es muy cara y tus propias producción al mercado interno no es competitiva, entonces termina teniendo ese efecto dañino. Entonces, esa gran Venezuela no se dio, y si lo quieres unir al colombiano que se convirtió en venezolano en el MIT, porque lo conozco, o estuvo en College en Londres, donde tú lo quieras ver, ese colombiano probablemente hizo una industria acá. Colombia tiene una base industrial que Venezuela nunca tuvo. Usted en su juventud juró que no iba a ser parte de la industria petrolera y luego las vueltas de la vida lo pusieron ahí. ¿Cuáles fueron esas vueltas? ¿Por qué dije que no quería ser parte de la industria petrolera? De veras. Ah,
Gas. Ataca a los tanques enemigos desde arriba y desaparece como un fantasma. El puntero caza F2A de Japón tampoco se pierde el combate. Este depredador está listo para fijar el blanco en cualquier intruso que detecte en su espacio aéreo. ¿Qué ocurre en tierra? Un montón de blindados pesados. Unos tanques relucientes se lanzan a la batalla. Elige tu máquina de guerra favorita y sumérgete en el caos. Tanto si juegas solo como si lo haces con amigos, te encontrarás en plena acción, donde no basta solo con tener potencia de fuego, sino que tendrás que ser capaz de tomar decisiones bajo presión. Aquí no hay guión, porque solo estás tú, tu vehículo y el caos de la guerra. Descarga Warhammer gratis. Yo vengo de una familia, que no son compañía, obviamente, petrolera. Mi abuelo fue petrolero en el siglo XX. José Luis o Luis José. Luis Julio. Luis Julio. Luis Julio fue petrolero, fue el primer ingeniero venezolano. Me imagino que ese era un gran trabajo en la época, ¿verdad? Hasta con las compañías norteamericanas. Él no era ingeniero petrolero, era ingeniero civil, entonces él trabajaba no en el petróleo normalmente, sino en hacer carreteras, todo ese tipo de cosas. Mi papá decidió no ser petrolero, mi papá fue periodista. Pero mi mamá terminó casado con mi padrastro, que sí era petrolero. Entonces mi casa era petrolera, vamos a llamarlo así, y yo en mi casa veía las horas de trabajo que mi padrastro ocupaba. Entonces salía a las 5 de la mañana, iba a la mitad del lago, regresaba a las 6 de la tarde, a lo mejor hacía ejercicio que no estaba de moda, pero como él era de otra mentalidad, salía a correr porque no estaba de moda y llegaba y a las 10 de la noche se ponía a volver a trabajar. Entonces yo decía, no, esa no es vida para mí, o sea, no quiero trabajar en eso. Entonces, para hacer una larga historia corta, yo en aquella época de mi vida decidí que quería la vida académica, que es la razón por la que fui a estudiar afuera. Y después de acortando el tiempo, regresé a Venezuela. La vida académica no me fue del todo agradable y volví a salir, esta vez a trabajar en la industria petrolera, pero en un laboratorio de investigación, que era lo que me llamaba la atención en ese momento. O sea, trabajaba horas más decentes que las que mi padrastro trabajaba. La vida académica en qué consistía. Yo daba clases y investigaba en la universidad Sobre lo que había estudiado yo, que era mecánica de los sólidos. Okay. Y temas que son muy áridos ahorita Sí, claro. para aburrir a tu audiencia. Pero era lo que me llamaba la atención. Me llamaba la atención de aprender y investigar. Pero al final no me acostumbré. Y volví a salir, como te dije, a la industria petrolera, pero por azares de la vida. No fue algo que yo busqué, sino que me encontré en una esquina, como se dice. Y terminé haciendo investigación con Shell en la área. En estas cosas que te estoy diciendo, métodos numéricos, en esa época estaba muy en boga el inicio de la producción de petróleo en aguas profundas en el Mar del Norte, también que tuviera mi perfil académico. Pero después de 5 años en eso, la Shell decidió que me iba a enviar a las operaciones, que era de lo que yo me venía como que Se había resistido. resistido. Y las operaciones eran el lugar que me cogieron fue un lugar llamado Saragua. Cuando digo Saragua, la gente pone la misma cara que tú pones ahora. ¿Dónde es Saragua? ¿Qué es Saragua? Saragua, que es un principado, un sultanato para ser exacto, que queda en la isla de Borneo. En la isla de Borneo, tú tienes Borneo propiamente dicho, tienes otro sultanato que se llama Brunei, y otro aquí arriba se llama Saragua. Que por cierto, aunque no apareció aquí en la prensa, pero en aquellas épocas los gobernantes de esos lugares eran las personas más ricas del mundo. Tenían petróleo y tenían una población muy pequeña. Entonces, no me pregunté por qué, porque después de tantos años uno construye
historia diferente de la realidad. Una experiencia de experiencia cuando uno ¿verdad? Por razones que no recuerdo muy bien el momento, que no me quiero perder el tiempo, decidí que si iba a ir a la selva, realizara mi propia selva. Yo hacía muchísimas citas, tal cual, decía, voy a ir a la selva, que voy a una selva allá, déjame regresar a mi propia selva, y eso le podrás añadir razones sentimentales o emocionales, lo que fuera. Y claro, ya estando en la industria petrolera, lo normal es que si yo regresara a Venezuela, el trabajo fuera en la industria petrolera. Claro. ¿Se alcanzó a ir a esos aparatos? No, No. no, nada más me lo mostraron Ya. en películas Ya. y me mostraron cómo escaparse del lugar en el momento que hubiera algún problema. Llega usted a Venezuela. Y terminó en PDVSA, en una de las filiales de PDVSA en ese entonces. Ah, ok. Eso es antes de que yo no sé muy bien, pero las terminan consolidando en una sola, ¿no? Terminan consolidándonos en el año 1996, si mal no me equivoco, y esto es 10 años antes. Ok. Estamos hablando del año 1986. Ya. ¿Cómo terminó usted de jefe de planificación? De PDVSA. Uy. ¿Cómo terminé? Vamos a decir a tus oyentes o videntes, no sé qué, vidente no es, por eso no se le dice a los que miran esto, no se le dice ni televidente. Yo le digo la gran familia colombiana, un chiste. Bueno, está bien, pero espero que me estén viendo fuera de Colombia también. Seguro. Mira, Ven, qué fracaso de este carajo. no es como corto el camino, porque si yo voy a andar por demasiado tiempo haciendo Pero Luis, hable tan largo no, como pero es que usted no me considere. quiero hacerlo muy ¿Qué es lo que bien. me... Yo regreso a Venezuela con un trabajo ya dado, o sea, no fue que me salté, como he hecho en otras oportunidades, pero en esa época no, no salté del barco al vacío, sino que ya yo tenía un trabajo. Ese trabajo era un proyecto muy grande que había en una de las grandes refinerías venezolanas en la península de Paraguaná, que era la refinería de carbón. En ese momento Venezuela estaba haciendo la transición de ser un exportador residual, una parte del proceso de refinación que es muy vasta, a sacar más productos blancos, más productos de más valor, eso requería hacer proyectos, pero esto voy a aburrir, era un gran proyecto. Un proyecto que ya se había tratado de hacer algunos años antes, pero no se había podido hacer porque el precio del petróleo se desbarrancó, como normalmente pasa. Pero este proyecto se veía muy interesante, era como una transición para mí buena, porque iba a trabajar en un proyecto más que en operar nada en particular. Era un trabajo que era el que yo iba a hacer en Saragua. ¿Okay? Proyectos. Entonces me pareció interesante como manera, pero con la mala suerte, una suerte quién sabe, que el precio del petróleo se volvió a desbarrancar, porque estoy hablando de la segunda mitad del año 86. Y volvieron a cancelar el proyecto, porque la economía no daba. Entonces de repente lo que era mi moto salvavidas empieza a hacer agua, vamos a decirlo así. Pero como tú me mencionaste antes que comenzáramos la conversación, en la pérdida de una conexiones, ¿okay? Y relaciones más que conexiones. Y bueno, el jefe del proyecto, que era un amigo mío de mi infancia, me dice, no te preocupes, Luis, ya yo te conseguí una posición en Caracas, porque esto era en Cardón, en la península de Paraguaná. Entonces, bueno, está bien, si eso es, eso es. Yo voy a Caracas, donde yo vivía arrimado todavía, no tenía casa ni nada que se le
pareciera, porque yo había un directo al proyecto. Y llego a la entrevista de la persona con la que mi jefe me había mandado. Digo, no, mi nombre es Luis Pacheco, ¿cómo está usted? Me manda fulanito, no quiero usar nombre de persona, y me dice, ¿y qué quieres? No, él me dijo que tú tenías un trabajo para mí aquí en esta gerencia. Esa gerencia se llamaba Exploración, Producción, Planificación de Proyectos. Le decían Pepe Gana, no me preguntes por qué, pero le decían Pepe Gana. Nosotros todo el tiempo sobre nombres asociados, sobre todo si hay maravillas en el camino, del cual yo soy yo. Entonces, pues yo no tengo trabajo para No, ti. tú no vas a encontrar aquí de seriedad. No, no. En ese momento suena el timbre, el teléfono. Suena el teléfono y dice, perdón, No, no nos medimos. Suena el teléfono y dice, sí, bueno, yo te tengo la solución, ya te lo mando. Cierra el teléfono, me dice, mira, yo no tengo nada para ti. Pero allá arriba, en el piso 9, hay una organización que se llama Economía y Planificación de Exploración y Producción. ¿Verdad? O sea, era una P menos y una I más. En vez de E triple P, los departamentos eran nombrados por las siglas. Y tu posición era dependiendo del número, EPP1, EPP12, etc. Entonces yo agarro mi cosa, voy para... bueno, yo tuve una conversación ahí con él de qué sabía yo hacer, qué no sabía hacer, entonces te lo voy a poner. Llego allá arriba y me dice, ¿y tú? No, me manda fulanito de tal del piso 3. Me acuerdo de los pisos. Me dice, ¿y? Bueno, me dijo, ¿verdad? Sí, tienes razón. No, que es que yo tengo a alguien que se va a hacer una vacación y necesito a alguien por mes y medio. Mes y medio. O sea, esa era la longitud de... Y esa organización se encargaba de la planificación y la economía. Maravilla. Entonces, este otro muchacho se iba a hacer un puesto, unas vacaciones en otro lado, y ellos necesitaban tapar el vacío, y le dijo, oye, ese es el escritorio, tú vas a trabajar con esta otra persona, esa otra persona no vive en Colombia, en el mismo conjunto donde yo vivo, o sea, 40 años más tarde. Me dice, bueno, y si tú qué sabes hacer, y vuelvo a repetir el cuento, si lo que estudié, nada que fuera útil para lo que... Me dice, ¿y tú sabes hacer evaluaciones económicas? Digo yo, no, lo estudié en la universidad, hace 15 años. Y dice, bueno, allí enfrente hay unos centros comerciales. Cómprate un libro de evaluaciones económicas, estudia y después habla. Y así empezó un periplo accidental y azaroso en las organizaciones de planificación de la infraestructura internacional. Una cosa llevó a la una llevó a la otra, a la un accidente, luego ahora vas para acá, y una cosa y 17 ahí. otra,